¿Quién me puede decir qué es la potencia eléctrica o con qué se relaciona la potencia eléctrica? Con trabajo. Con trabajo. Bien, perfecto. ¿Alguien que quiera aportar algo más? El tipo de trabajo, la cantidad de trabajo que hace la corriente o la electricidad. Bien. Aragón, ¿qué quiere aportar? Bien, también es el trabajo que ejerce la energía eléctrica, sí, o también podríamos decir que es la energía eléctrica transformándose en otro tipo de energía. Por ejemplo, ese trabajo lo podemos observar como calor, como potencia disipada, entonces la corriente eléctrica, la energía eléctrica se está transformando en otro tipo de potencia, ¿sí? Pero básicamente es por donde... Sí, Chorocó. Lo podríamos caracterizar por watts y por joules, ¿no? Exactamente, sí. Lo podíamos caracterizar por joules, que joules hacía más que nada hincapié al trabajo y watts hacía hincapié a la energía eléctrica en sí. Ahora lo que nosotros vamos a ver es potencia eléctrica y factor de potencia, ¿sí? Y vamos a ver que las cosas se vuelven un poquito más raras en alterna que en continua porque existen tres tipos de potencia eléctrica, ¿sí? Primero que nada, la tensión aplicada al circuito de elementos pasivos, ¿sí? Los elementos pasivos iban a ser justamente resistencias, bobinas, capacitores, ¿sí? Es una función que va a depender del tiempo, eso ya lo sabíamos, la tensión que yo aplico a un circuito depende del tiempo. La intensidad que resulta es igualmente una función que depende del tiempo. O si yo tengo una tensión que varía en el tiempo, nosotros sabemos que cuando existe una diferencia de potencial, tensión eléctrica, va a existir una corriente, ¿sí? Lo importante que hay que destacar acá es que ambas dependen del tiempo, ambas son funciones del tiempo. ¿Cómo para gastar esto? Acá está. No queda cómodo en ningún lado. Bien. Ahora, el producto en cada instante de tiempo se llama potencia instantánea y viene dada por P es igual a V por I. Eso nosotros ya lo sabíamos y lo habíamos visto en la parte de circuitos de cuarto. Habíamos visto que potencia era igual a V por I, ¿sí? Lo único que nos está diciendo ahora es que si nosotros multiplicamos, ¿sí? Cada una, imagínense que esto es la onda de tensión y esto es la onda, no, esto es de corriente, ¿bien? Si nosotros multiplicamos en cada instante de tiempo, por ejemplo en este, si yo multiplico P por I, voy a obtener una potencia en ese instante del tiempo. Ahora, si yo las multiplico en este, ¿sí? Voy a obtener una potencia en este instante de tiempo. Por eso se llama potencia instantánea. Es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando analizábamos la onda, que decíamos que existía un valor instantáneo que iba a tener infinitos valores, ya que mi onda era infinita, iba a tener infinitos instantes de tiempo. Bien. Profe, ¿y ahí donde se chocan las dos raíces, o sea, las dos líneas? ¿Qué serían? ¿Este cruce? El puntito de UPG. Ahí, por ejemplo, en este caso, la intersección está en ambos en cero, entonces la potencia sería cero, porque mi tensión vale cero y mi corriente vale cero. Bien. Ah, o sea que en ese punto, en ese tramo, pasa a ser cero. Claro, porque como dice acá, P es igual a V por I. P es igual a V por I. ¿Sí? Si alguno de los dos vale cero, la potencia instantánea va a ser cero. ¿Por qué? Porque en ese instante una de las dos ondas vale cero, ¿sí? La tensión tiene un valor cero, la corriente tiene un valor cero. Bien. Al multiplicar por cero es cero.
Claro. Acá hay un error, ¿sí? Una potencia P positiva significa una transferencia de energía de la fuente a la red. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente que está acá le está brindando potencia a mi circuito. ¿Bien? Mientras que una potencia negativa significa que el circuito le está brindando potencia a la red. La red le está brindando en realidad a la fuente, perdón. ¿Sí? Entonces acá vemos que podemos tener potencias positivas y negativas. ¿Cómo sería eso? Eso se ve mucho en lo que son los circuitos inductivos, ¿sí? Los motores. Entonces vamos a entrar un poco más adelante, pero básicamente para que el motor funcione, ¿sí? Tiene que entrar lo que se llama potencia reactiva. Esa potencia reactiva es una potencia que yo la necesito porque es la que me genera mis campos eléctricos o la que se genera de los campos eléctricos, pero yo no la puedo convertir en trabajo, sí, no la puedo convertir en un trabajo físico, pero sí va y viene a través desde la red a la fuente. Eso sería un ejemplo. ¿Sí? Con lo cual nos da el pie a ver los tipos de potencias. ¿Sí? Acá también copié mal, voy a tener que hacer varias modificaciones en este archivo. En este caso sería potencia activa, ¿sí? Acá me equivoqué yo, que esta es la potencia que conocemos nosotros, ¿sí? Es la potencia que se convierte en trabajo, bien, tal y como estaban mencionando ustedes al comienzo. Nada más que ahora va a cambiar. La potencia activa va a ser el producto de B por I por el coseno de phi, ¿sí? La vamos a representar con la letra P, que era lo que veníamos trabajando nosotros antes, ¿sí? Nosotros la potencia que conocíamos era la potencia P, y su unidad va a ser el watt, ¿bien? En pocas palabras, esta potencia es la que yo veo convertida en trabajo, ¿sí? Después tenemos esta otra potencia, que es la potencia reactiva, que la vamos a calcular, como V por I por el seno de phi, ¿sí? Se llama potencia reactiva, se representa con la letra Q, y su unidad es el volt-ampere reactivo o bar, ¿sí? Volt-ampere reactivo. Acá la A debería estar en mayúscula también. Bien, estaba bastante perdido el día que hice esta positividad, porque encontré varios errores ya. ¿Qué es esta potencia reactiva? Justamente como estábamos hablando antes, es la potencia que yo no voy a poder convertir en trabajo, ¿sí? Es una potencia que yo necesito para que mi circuito funcione, es una potencia que también se produce por mi circuito, por mi red, pero es potencia que yo no voy a poder observar o utilizar, ¿sí? También se le suele llamar en algunos casos pérdidas, pero no, para mí no son tantas pérdidas porque son las necesarias, ¿sí? Son potencias que tienen que estar, ¿sí? Pero la idea es que sean lo más reducido posible, pero son potencias que se necesitan. Y después tenemos la aparente, que es el producto de B por I, ¿sí? Se llama potencia aparente, se representa con la letra S mayúscula y su unidad es el volt-ampere, ¿sí? Esta potencia también podemos decir que es el producto vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva, ¿sí? Es la suma, bien, suma vectorial. Yo tomo mi potencia activa, tomo mi potencia reactiva, bueno, hago ese producto y lo que me da es la potencia aparente. Aquellos que se interesen en el tema y vean algún video y demás, van a encontrar de esto muchas comparaciones con la cerveza, ¿sí? Ahora lo de vectorial lo vamos a ver con un ejemplo, así que no se preocupen. ¿Por qué lo van a ver con la cerveza? Se lo voy a dibujar y además si entran en Google y ponen potencia cerveza, les va a salir al toque. Imagínense con mucha imaginación que esto es
una pinta, ¿sí? Me imagino que algunos de acá tomarán cerveza. Ya son todos mayores de edad, así que... No, profe. Yo tengo 17. No, profe, no. Bueno, pero igual. Bien. Básicamente, aquel que tome cerveza, ¿sí? Sabe que se tiene que servir, con espuma. ¿Bien? Entonces, esto sería la espuma, ¿sí? Y esto sería la cerveza en sí. Bueno, lo que se dice es que la cerveza en sí es la potencia activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el trabajo, es lo que se va a tomar. La espuma es la potencia reactiva. ¿Por qué? Porque yo necesito que la bebida tenga espuma, ¿sí? Siempre. Se sirve con espuma, pero casi nadie le gusta la espuma, profe. Bueno, pero la espuma se necesita, tiene una función, ¿sí? ¿Qué dijo, profe? ¿El líquido es la potencia cuál? El líquido es la potencia activa, la de la letra P, ¿sí? La espuma es la potencia reactiva, ¿sí? Tiene una función, es verdad, no... A efectos del consumidor, la espuma no le sirve para nada, ¿sí? Es como dijo Riquelme, es fea y demás, pero la bebida necesita esa espuma, ¿sí? Y el conjunto de todo esto es la potencia aparente, ¿sí? Entonces, de cerveza tengo como 500 caballos de fuerza en potencia, profe. 500 cajones de cerveza, bueno. Bien. Así que esta es una analogía que se hace. Es una analogía que se hace, ¿sí? Como les digo, busquen en internet en potencia cerveza y les va a salir esto y le va a salir la explicación. Sería que la suma de las dos es la aparente. Exactamente, ¿sí? Ahora vamos a pasar a explicar por qué en el título había un triángulo de potencias y qué es ese triángulo, ¿sí? Bien. Todas las expresiones que vimos de las potencias activas, aparente y reactiva, se pueden representar geométricamente mediante los lados de un triángulo que se llama triángulo de potencias, ¿sí? ¿Dónde compran esa cerveza? Les tiro un chivo ya que estoy, Mix Burger, Ramón y Cajal 60, las mejores hamburguesas de gallego, así no se les digo. Bien, vamos con esto ahora, sí, nos concentremos un poquito en la clase. Profe, Nosotros sabemos... No una hamburguesa gratis, por decir el nombre, ¿no? Bien, vamos a esto. Nosotros teníamos que el vector B, ¿sí? Generalmente en este caso tenemos un B en ángulo 0, una tensión en ángulo 0, y una corriente en un ángulo desconocido. Bien, ahora, este ángulo que había entre la tensión y la corriente lo habíamos llamado ángulo phi, ¿sí? Para calcular cualquiera de las potencias tenemos que trabajar con este ángulo, ¿bien? Y por el coseno de phi, y por el seno de phi, o en este caso la potencia aparente, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos ese cálculo, podemos ir formando nuestro triángulo. Queda un minuto, les voy a pedir por favor si salimos y volvemos a ingresar, así no corto toda esta explicación completa. ¿Sí? No hay problema si me retiro y 45, porque estoy en un lugar y 9 y 45, si es que no terminó. No, sí, no hay ningún problema, vamos a terminar seguramente antes igual. Bueno, profe, hasta ahora se entiende, ¿sabes? Bueno, gracias, disculpe. No es difícil, se vuelve difícil cuando lo empezamos a aplicar a todo lo que ya habíamos aprendido. Profe,
Profe, pregunta al compañero dónde se encuentra en la calle, si puede repetir lo de las hamburguesas. Ya le digo. Anote, muchacho. Punto es. El momento más importante de la clase. No le miento con la liga que son las mejores hamburguesas gallega, Bien, vamos a seguir un poquito con la clase, ¿sí? Así no nos desvirtuamos tanto. Bien, está el momento de risas y el momento de clases. Bien. Ahí están viendo lo que sería la presentación. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno. Desde la corriente, sí, si nosotros consideramos a la corriente como una hipotenusa, nosotros podemos calcular sus dos lados, ¿sí? Este lado, que sería la adyacente, como coseno por hipotenusa, y este lado, que sería el opuesto, como el opuesto es igual al coseno, perdón, al seno sería en este caso, otra vez, al seno, ¿sí? Esto, del ángulo por la hipotenusa. Si eso es trigonometría, no estamos haciendo nada, no se controla esa lucha. No estamos haciendo nada raro. Bien. Ahora, si yo a eso le multiplico la tensión, obtengo este triángulo de acá, que es el más importante porque es el triángulo de potencias, ¿sí? Donde P va a ser siempre este lado y se va a calcular como B por I por el coseno de phi. Q va a ser B por I por el seno de phi en retraso. ¿Qué quiere decir en retraso? Que la tensión pasa primero que la corriente, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá es que la corriente está en retraso con la tensión. Bueno, si está en retraso, lo dibujamos hacia abajo. Y cuando hablábamos de el producto vectorial o la resultante, quiere decir esto, que si yo coloco un vector, en este caso sería un fasores, ¿sí? Pero un fasor no es otra cosa que un vector que está girando. Si yo coloco un vector al final de otro, lo que estoy haciendo es sumarlos, ¿bien? Y si yo uno el inicio con el fin, obtengo la resultante, es decir, la suma de esos dos, que en este caso sería la hipotenusa, que es la potencia aparente. Bien, esto es para una carga inductiva, es decir, para una bobina. Ahora, hacemos el mismo desarrollo con la diferencia de que la corriente está adelantada con respecto a la tensión. ¿Qué va a pasar en este caso? El triángulo de la corriente me va a quedar de forma inversa, ¿sí? Y la Q, la potencia reactiva, va a apuntar hacia arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? B por I por el seno de phi en adelanto. ¿Qué quería decir en adelanto? Que la corriente pasaba antes que la tensión. ¿Cuándo se daba esta situación? En las cargas capacitivas. Justo tengo rota la pantalla acá, así que no se me termina capacitiva, pero más o menos por ahí. Está a 90 grados, ¿no? Adelantado. No, está adelantado un ángulo phi. Ah. ¿Sí? Vean que este ángulo que hay entre la tensión y la corriente es el que está acá, ¿sí? Este ángulo a 90 está dado por el hecho de que estamos trabajando con un triángulo vertical, ¿sí? ¿Se entendió cómo es la composición? A mí lo que me interesa de todo esto es que entiendan esto, ¿sí? Que entiendan estos dos triángulos, que no digo que se memoricen las fórmulas, perdón, que interpreten estas fórmulas, que interpreten dónde van, y sobre todo esto, que si es inductiva, el vector Q va a ir hacia abajo, y si es capacitiva, el vector Q va a ir hacia arriba. ¿Sí? Bien. De todas maneras, también les voy a subir un video de esto, así lo pueden repasar.
¿Qué Ahora lo que... estaba de abajo? Una reactancia, ¿cómo se llama el elemento? Este acá abajo, una carga capacitiva, un capacitor. O sea, arriba, si la curva estaría abajo, o estaría en retraso, sería una bobina, y si estuviese en adelanto, sería un capacitor. Exactamente. Ahí está. Ahí lo noté. Perfecto. Ahora bien, nosotros habíamos visto que cuando trabajábamos con corriente, ¿sí? Con corriente y tensión, habíamos visto cuando trabajábamos con las impedancias, si nosotros sumábamos la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Imagínense que esto era una resistencia y esto como está hacia abajo es XC, ¿sí? Si nosotros sumábamos estos dos, obteníamos este otro vectorcito que llamábamos Z, ¿sí? Y decíamos que Z iba a ser igual a R menos JXC. ¿Por qué decíamos esto? Porque planteábamos que todo esto se encontraba en un sistema de ejes, ¿sí? Nosotros hasta ahora siempre lo habíamos visto con sistema de ejes, con X acá abajo y con R como un vector. Perfecto, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? A lo sumo después se revise la presentación cuando la suba y si tiene alguna consulta me la comunica, ¿sí? Bien, pero lo que estábamos formando no era otra cosa que un triángulo rectángulo. ¿Lo pueden llegar a ver eso? ¿Lo interpretan? Sí, profe. Sí. O sea, en este caso nosotros el triángulo que estamos viendo ahora y que usted está apuntando sería una carga inductiva, o sea, una bobina. No, en este caso sería una carga capacitiva, ¿sí? Claro, nos fijamos en dónde está reflejado. En dónde Claro. Nosotros lo considerábamos así, ¿sí? Y decíamos que si teníamos un valor de XL que estaba por acá y un valor de R que estaba por acá, nuestra impedancia iba a ser esta, ¿sí? Pero si yo traslado esto para acá y considero mi valor de R, estoy formando un triángulo rectángulo. Por eso nosotros podíamos aplicar trigonometría para convertir los números complejos, porque estábamos trabajando con triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, algunos ya se habrán dado cuenta que esto nosotros también lo vamos a poder representar como un número imaginario. ¿Sí? Que no es otra cosa que la potencia compleja. ¿Bien? Los tres lados S, P y Q del triángulo de potencias se deducen del producto B por I. Bien, en un caso era B por I, en otro era B por I por el coseno de phi, B por I por el seno de phi. Pero el producto sigue siendo el mismo, B por I. Bien, que ese producto no es otra cosa que la tensión por el complejo del conjugado de la intensidad. Esa sería la explicación técnica. Lo que nosotros nos tenemos que interesar es que el complejo del conjugado de la intensidad iba a ser eso de I por el seno, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo nosotros acá? Estábamos expresando la corriente, el vector corriente, perdón, como un complejo, ¿sí? Como un complejo conjugado. Que otra vez aparece ese triángulo rectángulo. ¿Bien? Bueno, el resultado de este producto se llama potencia compleja, ¿sí? Que va a ser S, donde su parte real es la potencia activa y su parte imaginaria la potencia reactiva. Entonces podemos decir que la potencia aparente también la podemos trabajar como P más menos JQ. ¿Sí? Si yo de esto lo transformo a polar, voy a tener una potencia aparente con un vector y un ángulo. ¿Pero se entendió esto? ¿Se entendió cómo llego yo acá? Claro, lo convertimos en un número complejo. Exactamente, como yo lo tengo expresado en los conjugados de la corriente, que son un número complejo, puedo expresarlo también como un número complejo. Y acá algo que seguramente
todos estaban esperando, que no es otra cosa que un resumen de todas las ecuaciones que estuvimos viendo. Oh, qué bueno. Bien. La parte real de B por I, el conjugado, ¿sí? La parte imaginaria. Tenemos cómo es el cálculo de la potencia y cómo es si yo lo quiero hacer en un elemento en particular, ¿sí? Que esto es muy importante. La potencia activa solamente la voy a ver en las resistencias, ¿sí? No la voy a ver en otro lado, solamente lo voy a poder ver en las resistencias. ¿Por qué? Porque las resistencias son las que me generan a mí ese trabajo. La potencia reactiva la voy a ver en las reactancias, ¿sí? Reactancia inductiva si estábamos trabajando con bobinas, o reactancia capacitiva si estábamos trabajando con capacitores. De más está decir que esta corriente va a tener que ser la corriente que pase por ese elemento, ¿sí? La corriente que pase por la resistencia o la corriente que pase por esa bobina. Mientras que la potencia aparente va a ser la potencia que haya en la impedancia, ¿sí? Si yo tengo estos dos elementos y los puedo representar como una impedancia, va a ser la potencia que haya en la impedancia, ¿sí? Y ahora quiero centrarme un poquitito acá en este concepto, que es un concepto de análisis bastante importante. El factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia literalmente es el coseno de phi. O sea, ustedes hacen coseno de phi, calculan el coseno de phi, por ejemplo, coseno de 60, y están calculando el factor de potencia de una red que tiene una diferencia, un ángulo, ¿sí? Entre la tensión y la intensidad de 60 grados. Literalmente es eso. Ahora, ¿qué me representa eso? ¿Sí? Voy a volver dos diapositivas para atrás, perdón. ¿Qué me representa eso? Me representa la cantidad de potencia reactiva que yo tengo. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el ángulo, ¿sí?, más cercano a 1 va a ser el coseno. El coseno de 90, si no me equivoco, es 1. Coseno de 90... No, perdón, a 0. El coseno de 90 es 0. ¿Sí? El coseno de 0 es 1. Ahí está, era al revés, disculpen. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? Que mientras más diferencia haya entre ese ángulo, ¿sí? Acá. ¿Sí? Si yo tengo la tensión acá y mi corriente acá, este ángulo va a ser más grande, ¿sí? Que este ángulo sea más grande me va a decir que va a existir mayor B. Si yo voy reduciendo phi, voy a ir reduciendo lo que vale B. Por ejemplo, si phi está por acá, ¿sí? Vamos a ver si me sale. Bien. El vector de Q va a ser más chiquito. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende que estoy haciendo yo al variar ese ángulo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver que este vector sea más grande, que esta potencia reactiva sea más grande o sea más chica? Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son una industria, ¿sí? Son una industria metalúrgica, no me acuerdo ahora el nombre, está en las cercanías de Trelew, de Puerto Madryn, que tiene una estación generadora que literalmente genera energía solamente para vendérselas a ustedes, ¿sí? Solamente se las venden a ustedes, no tienen ningún otro consumidor, ningún otro usuario, porque ustedes son una industria tan grande que necesitan mucha potencia. Ahí pueden decir que no hay mucho inconveniente. Ahora, si ustedes tienen como industria mucha potencia reactiva, ¿sí? Yo, como generador, les estoy vendiendo esta potencia en realidad, ¿sí? Les estoy vendiendo esta potencia aparente, que es la total. ¿Bien? Entonces, como ustedes tienen mucha maquinaria, tienen muchos motores,
tienen mucha carga reactiva, ¿sí? Entonces yo como generador me veo... O sea, aparte genera un desperdicio, que se puede decir. Exactamente, yo como generador me veo obligado a generar mucha más energía de la necesaria porque su empresa tiene mucha carga reactiva. Bien, si ustedes bajan los niveles de carga reactiva, yo como generador voy a tener que generar menos energía, ¿sí? Y ustedes van a aprovechar en su mayoría esa energía. ¿Por qué? Porque va a ser muy poca la energía que no la van a ver reflejada en trabajo. Bueno, ese tipo de cosas está penado, ¿sí? Las personas pueden recibir, las empresas en este caso, pueden recibir multas si su coseno de phi es muy alto, y el coseno de phi aceptado, ¿sí? Es un coseno de phi igual a 0,8. ¿Bien? ¿Qué significa que el coseno de phi sea igual a 0,8? Que phi tiene que ser aproximadamente igual a 36,87 grados. O sea, ¿es una constante? No es una constante, porque va a variar dependiendo de las cargas. Recuerden que phi es la diferencia que yo tengo entre mi tensión y mi corriente, y esa diferencia va a depender de las cargas. Por eso yo les dije, ustedes tienen muchos motores, tienen muchas máquinas inductivas, ¿sí? Obviamente hay técnicas para contrarrestar eso y las vamos a ver, ¿sí? Pero quiero también que tengan en cuenta esto, ¿no? Todos los conceptos. Bueno, ¿por qué vimos primero impedancias, reactancias, el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión? Porque me va a servir acá. ¿Sí? Yo necesito que ese ángulo no sea muy grande. ¿Por qué? Porque si es muy grande, estoy comprando energía de más, energía que no se utiliza en nada, ¿sí? Que no la veo reflejada en trabajo en realidad, ¿sí? Y ahí entra en juego un montón de técnicas, y nosotros vamos a ver la más importante, que es el banco de capacitores. Y les voy a ir adelantando algo de esto. Básicamente, cómo funciona un banco de capacitores. Lo que hace es, bueno, ustedes tienen mucha carga inductiva porque tienen muchos muchos inductores. ¿Qué es lo contrario? El capacitor. Bueno, entonces coloco un banco de capacitores para ir regulando esta carga, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, igual vamos a hacer varios ejercicios de esto, si no se preocupen. Lo que me interesa es que interpreten bien el triángulo de potencias. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, profesor, por mi parte no. Bien. La parte de las fórmulas, esa que usted nos da, eso que dice b cuadrado sub x dividido x, no entiendo mucho eso. Bien. Esto no es otra cosa que las fórmulas de potencia. Recordemos que nosotros desde el comienzo sabemos que potencia es igual a B por I. Ahora, sabemos que B es igual a I por R, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, tenemos que P es igual a I por R. I cuadrado por R. Bien. También sabemos que I es igual a B sobre R. Entonces, si reemplazamos I acá arriba, tenemos B por B sobre R. Entonces podemos decir que P es igual a B cuadrado sobre R. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esto, ¿sí? Si nosotros lo analizamos vectorialmente, no lo vamos a hacer porque lleva mucho tiempo, podemos decir que esto en realidad es Q, que va a ser igual a B cuadrado sobre X, ¿sí? Y lo único que está diciendo acá el Bx quiere decir que es la caída de tensión en la reactancia, y acá lo analizamos también como la caída de tensión en la resistencia, ¿sí?
Bueno, pero... Bien, después de trabajar en el INDU, ¿dónde podrían trabajar? Pueden trabajar en muchos lugares, ¿sí? Lo que yo les digo es que presten vital importancia al colegio a aquel que no tenga pensado seguir estudiando por una decisión personal o por otros factores. Tengo conocidos que terminaron en electromecánica, que hoy por hoy están trabajando en algunas empresas de mantenimiento industrial. Tengo otro conocido que llegó a trabajar en lo que sería la central de Río Turbio, de ahí se fue a trabajar a una plataforma petrolera. Tengo conocidos que han ingresado a servicios públicos, otros a la estación transformadora de Asturias. Y esto es algo que también quiero mencionar, hay muchos chicos que han realizado las prácticas, chicos y chicas y alumnos en general, que han realizado las prácticas de sexto y han quedado en las empresas que le ha tocado, ¿sí? Ya sea servicios públicos, ya sea FIB en su momento. Entonces utilizan esta oportunidad. Bien, tengan en cuenta que ustedes van a ser electromecánicos, tienen una gran formación mecánica, tienen también una parte eléctrica que estamos ahora indagando un poquitito más, pero tienen toda esa rama para trabajar y bueno, aquel que quiera emprender y realizar instalaciones por su cuenta, también lo puede hacer. ¿Sí? Y además está decir que aquel que continúe estudiando, continúe formándose de alguna manera, siempre es bienvenido, no importa el momento. ¿Sí? Bien, justamente de acá es de donde salen estas otras fórmulas. Perdón que me fui un poquito. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a analizar entre todos, así les queda claro. Bien, el ejemplo dice, trazar el triángulo de potencias de un circuito cuya impedancia Z es 3 más J4 y al que se le aplica un fasor tensión de B 100 a 30 grados, ¿sí? 100 voltios a 30 grados. Lo primero que hay que hacer es conocer la corriente. ¿Por qué tenemos que conocer la corriente? Porque en las fórmulas, ¿sí?, nos pide la corriente. ¿Bien? Entonces, el fasor intensidad, el fasor de corriente, resulta de realizar I es igual a tensión sobre impedancia. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer acá es a esta impedancia que está en rectangular o binómica, pasarla a polar. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la división de números imaginarios se hacía en polar. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo con la calculadora o lo podemos hacer con el triángulo rectángulo. ¿Sí? Imagínense que eso es un triángulo rectángulo, esto es Z, esto es más J4, bien, y esto es 3. ¿Sí? Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es calcular el valor de Z y calcular el ángulo. Z no va a ser otra cosa más que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que ¿cuánto da? 16. La raíz cuadrada de 9 más 16, 9 más 16 debería dar 25, y la raíz cuadrada de eso da 5. Bien. Ahora, el ángulo que está acá, ¿sí?, nosotros lo podemos calcular con la tangente, ¿sí? Recordemos las reglas. Tangente es TOA, ¿sí?, opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Paso la tangente para el otro lado, tangente a la menos 1 de el opuesto, que va a ser 4, sobre el adyacente, que va a ser 3, ¿sí? Tangente a la menos 1 de 4 tercios es igual a 53,1 grados. ¿Bien? Entonces ahí puedo decir que mi Z es igual a 5 a un ángulo de 53,1 grados. Bien, ya lo tengo en forma polar. Procedo a hacer la división, ¿sí? 100 a 30 grados, que era dato, ¿sí? Y la Z como
5 a 53,1, ¿sí? Divido los módulos, 100 dividido 5 me da 20 y resto los ángulos. 30 menos 53,1 me da menos 23,1. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Acá tenemos 3 métodos distintos, 4 en realidad, para calcular la potencia, ¿sí? Que son con todas las fórmulas que habíamos visto. El método 1 dice que P es igual a R por I. Que R, 3. ¿Por qué? Porque yo lo tengo acá. ¿Sí? Esto va a ser 3 por 20 al cuadrado, va a ser igual a 1200. U dice que es X por I cuadrado. X vale 4. ¿Sí? Entonces es 4 por 20 al cuadrado, 1600 en retraso. ¿Por qué en retraso? Porque esto es positivo. Si era positivo, habíamos dicho que era una carga inductiva. ¿Sí? Entonces sabemos que va a ir hacia abajo. Esto se ve, me parece que Chervakov lo había dicho, se ve reflejado, ¿sí? Si mi reactancia es positiva, yo voy a ver la Q hacia abajo, la voy a ver como negativa, mientras que si mi reactancia es negativa, es decir, capacitiva, voy a ver la Q hacia arriba, ¿sí? Bien, calculo cada uno y nos da estos tres valores, 120, 1200, 1600 y 2000. Y el factor de potencia es de 0,6 en retraso. Bien, nosotros habíamos dicho que tenía que ser de 0,8. 0,6 es peor a 0,8. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercábamos al ángulo de 90, ¿sí?, el coseno de phi se iba acercando a 0. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar acercarnos al 1. Bien. Voy a guardar un poquito. Dibujamos el triángulo de potencias, ¿sí? Si a esto lo dibujamos a escala, no es esto lo que es. Si a esto lo dibujamos a escala, el ángulo tiene que ser exactamente de 53,1, ¿sí? Que es el ángulo que hay de diferencia entre la tensión y la corriente. Profe, pero ¿cómo sabe que es el ángulo de diferencia que hay entre la tensión y la corriente si la tensión está a 30 grados y la corriente está a menos 23,1? Bueno, porque es el ángulo de la impedancia. Y el ángulo de la impedancia habíamos establecido que era el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Ahí sería, o sea, está representado con un menos 53 porque está hacia abajo o nada que ver. No, o sea... Sí, en realidad el ángulo es de 53, en este caso sí sería de lo que podríamos considerar negativo porque el triángulo está apuntando hacia abajo. Claro, está bien. Pero recuerden cuando calculan ustedes el coseno es del ángulo 53. Positivo, sí. Exactamente. Bien. Esa sería una interpretación más gráfica que analítica. Profe, por ti, U y S son datos, ¿no? Que nos da por su triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Porque a mí me parece... Q y S lo estamos calculando acá. Lo estamos calculando con la impedancia y la corriente y con la reactancia y la corriente. Okay. Bien. El método 2, este es el que más me gusta a mí porque es el más fácil. Entonces le hago una pregunta. Sí. ¿Hasta qué hora es su clase? Porque me están preguntando para comer. Ahora en un ratito ya terminamos. Sí, es esto lo último. ¿Sí? Esto es el método 2, es el que vamos a utilizar nosotros o al que más referencia voy a hacer yo. ¿Sí? Es el más sencillo en realidad. Ven que si hacemos estos cálculos nos va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Phi va a ser siempre el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión, ¿sí? Y lo importante es dibujar a esto a escala. Si ustedes dibujan esto a 1200, que por ejemplo podría ser 1,2 centímetros o 12 centímetros o 6 centímetros, como más lo quieran hacer, dibujan este 1600 a 1,6, a 8, a 16, repito, como más cómodo les quede, y respetan el ángulo, cuando dibujen esta unión, sí o sí les va a dar 2000 en la escala que sea.
¿sí? Por eso estábamos hablando antes que era una suma de vectores. Bueno, los otros que tienen son otros dos métodos más, ¿sí? En el cual, por ejemplo, considera a la S, calcula, perdón, primero la S, ¿sí? Que sabe que la potencia aparente es B por I, bien, entonces calcula B por I, eso le va a dar una expresión en polar, de acá ya obtiene el valor de S, esto lo pasa a rectangular y obtiene el valor de P y el valor de Q, ¿sí? Entonces ya tiene todos los datos necesarios. Después el último lo que hace es calcular la caída de tensión que hay en R primero y la caída de tensión que hay en X, ¿sí? Por eso hace R por I y de este lado tiene que hacer I por X, y con esos datos aplica estas fórmulas. Por ahí esto es un poco mucho más engorroso, hay que hacer muchos más cálculos. Yo principalmente me quedo con esta, que es la más sencilla, ¿sí? Porque es directamente, ya sabes que estás calculando en base a estas tres ecuaciones. Acá por ahí puedes llegar a tener algún tipo de confusión de, bueno, olvidarte de pasar y demás. Pero es esto básicamente. Lo que vamos a ver en las próximas clases y lo que tengo que armarles para mañana, así se los dejo, es cómo vamos a aplicar esto a distintos circuitos, ¿no? Bien, ¿de qué me sirve a mí la potencia? Porque ahora lo estamos viendo el análisis de la potencia solo, ¿sí? Pero vamos a ver también que lo podemos sacar de otros lados, o lo podemos aplicar a circuitos como los que estábamos trabajando al comienzo, ¿sí? Le voy a dejar una serie de videos y un par de ejercicios resueltos para que ya vayan analizándolo y viendo con qué nos vamos a encontrar la semana que viene, no, sino la siguiente, ya que nos dijeron, tengo que averiguar eso si se suspenden todas las clases. Bien. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Se va entendiendo, estamos yendo muy rápido. Sí, o sea, me gustaría que si puede usted la última clase antes de vacaciones, que lo repase. Bien, perfecto. Va quedando claro un poquitito todo lo que habíamos visto antes para aquellos que les ha estado costando un poco. Sí, profe. Sí, profe. De a poco. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora le hago las correcciones que noté en la presentación y seguramente entre hoy y mañana se los voy a estar subiendo con las actividades. No, la actividad no vamos a hacer todavía así, pero sí con un par de ejercicios resueltos, un par de ejercicios propuestos para ustedes, para aquel que los quiera hacer, aquel que se anime. Así que nada, eso. Bueno, profe. hasta acá llegamos y... Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, que tengan buenas noches.